Hola, soy Rensmary Díaz y hoy les voy a hablar sobre tipos de sociedades mercantiles. En Venezuela existen tres tipos de sociedades mercantiles, que son las sociedades de personas de capital y mixta. Las sociedades de personas son aquellas en que los socios responden con su patrimonio, es decir, con sus bienes, solidaria e ilimitadamente con las obligaciones tanto en la sociedad como en los negocios, dándole derecho a todos los socios de administrar la sociedad. Por ejemplo, una persona coloca su patrimonio, que es una casa, un carro, un terreno, en una sociedad y la empresa adquiere una deuda que tiene que pagar, pues los socios pueden disponer de estos activos para cancelar la deuda que adquirió la empresa. En cambio, en las sociedades de capital son aquellas en las que las obligaciones sociales están aseguradas por un capital aportado y en las que los socios no se encuentran obligados sino por el valor de sus acciones. En esta sociedad, el valor de cada socio en el capital, y si ocurre que la sociedad tiene que pagar una deuda, la empresa responde con recursos físicos y financieros que ésta posea. En cuanto a las sociedades mixtas, son las sociedades que combinan las características de la sociedad de personas y las de capital. En este caso, la responsabilidad de cada socio está limitada al capital aportado. Ahora bien, la clasificación. Las sociedades de personas se clasifican en dos: sociedades en nombre colectivo con su sigla SNC. Está conformada por dos o más personas con un fin lucrativo y la administración es llevada por ellos mismos. La sociedad en comandita simple SCS es una sociedad de tipo personalista y se caracteriza por la coexistencia de socios colectivos. Las sociedades de personas se clasifican en sociedad en nombre colectivo con sus siglas SNC. Está conformada por dos o más personas con un fin lucrativo y la administración es llevada por ellos mismos. La sociedad en comandita simple SCS es una sociedad de tipo personalista y se caracteriza por la coexistencia de socios colectivos. Las sociedades de capital se clasifican en sociedad anónima SA o compañía anónima. Las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado. Las acciones no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta el monto del capital aportado. Y la otra es la sociedad en comandita por acciones, SCA. El capital social está representado por acciones y la responsabilidad de los socios está limitada por el valor de sus acciones. Las sociedades mixtas se clasifican en sociedades de responsabilidad limitada, SRL. Son aquellas sociedades donde el capital está dividido en cuotas de participación y si un socio quiere venderlas, requiere de la aprobación de los demás socios. Además, la sociedad puede estar limitada a un máximo de socios y la responsabilidad de cada socio está limitada al capital aportado. Y la sociedad en comandita, SC, es una sociedad mercantil en la que coexisten socios que participan en la gestión de la sociedad y responden ilimitadamente con su patrimonio, y socios en los que participan en la gestión y responden limitadamente al capital aportado. Ahora, las sociedades de capital se clasifican en sociedad anónima o compañía anónima. Las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado. Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta el monto del capital aportado. Y las sociedades en comandita por acciones, SCA, el capital social está representado por las acciones y la responsabilidad de los socios está limitada por el valor de sus acciones. Ahora, las sociedades mixtas se clasifican en sociedad de responsabilidad limitada, SRL, que son aquellas sociedades donde el capital está dividido en cuotas de participación. No son negociables y si un socio desea venderlas, tendrá que requerir la aprobación de los demás socios. Además, la sociedad puede estar limitada a un máximo de socios y la responsabilidad de cada socio está limitada al capital aportado. Y por último, la sociedad en comandita, SC.
Es una sociedad mercantil en la que coexisten socios que participan en la gestión de la sociedad y responden limitadamente con su patrimonio, y socios en los que no participan en la gestión y responden limitadamente al capital aportado. Características de cada una de ellas en cuanto a nombre o razón social. La razón social es la denominación subjetiva que identifica a una persona jurídica. Este nombre aparece en la acta de fundación, a diferencia de otras denominaciones, y es el que se utiliza en los documentos legales y debe estar inscrito en el registro. En el caso de las sociedades de personas, es requisito que posean una denominación subjetiva. Deben incluir su nombre, al menos uno de los apellidos de los socios. Sociedad en comandita simple, SCS, se le llama socios colectivos o comanditarios, que es quien aporta su capacidad de trabajo y capital, si es lo que se ha acordado, y actúa de gestor y representante de la empresa hacia el exterior, asumiendo también la plena responsabilidad social. Socios comanditarios tienen por regla general el rol de inversor capitalista sin poder implicarse en la gestión del negocio. Como consecuencia, si la sociedad incurriera en deuda, respondería de forma inmediata en función de su capital aportado. Sociedad de capital. Sociedad anónima S.A. o compañía anónima S.A. Se les llama socios fundadores. Pueden y suelen reservarse los derechos especiales de carácter económico. Socios no fundadores, que tienen los derechos y obligaciones dispuestas en los contratos societarios previstos. En la sociedad en comandita por acciones S.A. son los socios colectivos. Son los que se encargan de la administración y tienen la responsabilidad frente a la deuda que pueden contraer la sociedad. Socios comanditarios o capitalistas no tienen responsabilidad, pero participan en la organización de la sociedad a través de la Junta General como los accionistas de una sociedad anónima. En la sociedad capitalista también pueden conseguir accionistas comunes u ordinarios. Son los dueños de acciones que otorgan iguales derechos a sus poseedores, entre ellos tener voz y voto en la asamblea de accionistas y recibir dividendos. Accionistas preferentes son los dueños de títulos de propiedad parcial de una compañía que ofrecen un valor añadido al accionista. En la sociedad mixta, sociedad de responsabilidad limitada SRL, son los socios trabajadores, es aquel que interviene en la gestión y en la dirección de la compañía. Socio capitalista o inversor es el socio que invierte dinero o bienes intelectuales o materiales con el fin de lograr un objetivo común. Socios comanditarios son los socios que no podrán participar en la gestión de la sociedad y responderán de forma limitada de las deudas de la sociedad. Este tipo de socios aportan capital a la sociedad comanditaria, pero no intervendrán en la gestión de la misma. Ahora vamos a conocer el rol del comisario. El comisario es una persona física que tiene las facultades para supervisar las gestiones llevadas a cabo por los administradores de una sociedad mercantil. Como lo indica en el Código de Comercio venezolano en el artículo 309, los comisarios nombrados conforme a lo dispuesto en el artículo 287 tienen un derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones de la sociedad. Pero ellos no tienen roles en todas las sociedades mercantiles, lo cual señalaré a continuación. En cuanto a las sociedades de personas, no se utiliza el rol de comisario, y en las sociedades de capital, el rol de comisario es obligatorio y debe actuar bajo normas contenidas en el Código de Comercio y a las normas interprofesionales. Por otro lado, en las sociedades mixtas, el rol de comisario es obligatorio cuando el capital social participante es mayor a ciertas sumas de dinero. Conformación del patrimonio. Se constituye con la suma de los bienes de la empresa en conjunto. En relación a las sociedades de personas, se utilizan las siguientes cuentas. Socio X, cuenta
de aportación, socio X, cuentas de capital, las ganancias y las pérdidas son distribuidas entre los socios en función a su participación. Por otro lado, sociedades de capital, que se utiliza el capital social, utilidades no distribuidas, reserva legal, entre otras reservas de acuerdo a los estatutos sociales. Y en las sociedades mixtas se utilizan capital social participante, utilidades no distribuidas, reserva legal, entre otras reservas de acuerdo a los estatutos sociales. Conformación del capital social. Es la suma de los aportes que realizan los socios al formar una sociedad mercantil. En las sociedades de personas, el capital social está conformado por los aportes de los socios en un monto indistinto. En las sociedades de capital, el capital social está dividido en acciones y va desde ciertos montos en adelante. Y en las sociedades mixtas, la conformación del capital social es por cuotas de participación, con montos superiores a ciertas cantidades o múltiplos de este. Toma de decisiones. Es el proceso mediante el cual se elige la alternativa más adecuada entre varias opciones para la empresa. En este caso les hablaré de quién corresponde a la toma de decisiones en cada sociedad. En cuanto a las sociedades de personas, la sociedad, nombre colectivo, son tomadas por la asamblea de todos los socios. Y en la sociedad comandita simple, las decisiones son tomadas por un consejo de administración, a cargo de uno o varios administradores, quienes podrán ser socios comanditarios o terceros. Asimismo, en las sociedades de capital, las decisiones son tomadas a través de una asamblea general de accionistas. Por otro lado, en las sociedades mixtas, las decisiones están a cargo de la asamblea de los socios, que pueden delegar también a un tercero. En cuanto a la característica responsabilidad ante tercero, en la sociedad de personas esta responsabilidad es ilimitada, solidaria, subsidiaria, lo que quiere decir que todos los socios responden con todo su patrimonio respecto a las obligaciones y que los socios están de acuerdo a suplir a otro socio que se escape de cumplir sus obligaciones. En las sociedades de capital y en las sociedades mixtas, la responsabilidad ante tercero se limita al capital social aportado por los socios. Gracias, esto fue todo.